nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu Buenas noches, amada Iglesia La Hermosa, jóvenes. Es un privilegio poder estar con ustedes. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios es real. Y no hay mejor manera que empezar un servicio que poniéndolo en las manos de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y dispongas este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias te damos, porque si hoy podemos ser testigos de esta transmisión, es porque tu bondad nos permite respirar. Es porque tu misericordia nos ha acompañado hasta el día de hoy. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y bueno en gran manera. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tomando el control de este culto. Te pedimos, Señor, que seas ayudándonos, Padre, para que podamos ser como esa buena tierra, Señor, y podamos dar frutos según el llamado que tengas en esta noche para nosotros. Gracias te damos, Señor, por cada uno de aquellos que hacen posible que estas transmisiones lleguen, Señor, hasta nuestras casas. Gracias te damos, Señor, por esos valientes, Señor, que levantan y traen tu voz, Señor, para que nosotros seamos bendecidos a través de tu palabra. Gracias te damos también por el grupo de alabanza, Señor, quien también nos ayuda, Padre Santo, para entrar en ese tiempo de adoración. Señor, gracias te doy por cada uno de los que se encuentran del otro lado del monitor. Te bendigo, te alabo, te glorifico y te exalto, Señor, pidiéndote que nos perdones, pidiéndote, Espíritu Santo, que nos ayudes a que en este tiempo, Señor, nosotros podamos conectarnos con tu presencia. Señor, sabemos que sin santidad nadie puede verte. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que el día de hoy podamos salir, Señor, rebosando nuestras copas de tu presencia. Gracias te damos porque reconocemos que hasta aquí nos has ayudado. Te bendecimos, te alabamos y te exaltamos en esta noche, oh Dios. Amén y amén. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 69, versículos 30 al 32, dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Busquemos a Dios en esta hora a través de las alabanzas. Que el Señor te bendiga. Vamos a pasar este tiempo hermoso. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia
quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Padre. Gracias por ser tan bueno. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Señor, no se trata de nosotros, Padre. Si mis oraciones hablan más en mí, quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme
Amén, ¿verdad? Gloria a Dios por estas hermosas alabanzas. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 5: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es importante que nosotros nos sigamos preparando día con día, porque así nosotros podemos ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero bueno, Dios es bueno y su palabra nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Es tiempo de esperar y de buscar lo que Dios tiene para nosotros. Quiero pedirles, amada iglesia, amados jóvenes, amados hermanos o amigos que nos pudiesen estar acompañando, a que estemos atentos. Para mí es un privilegio poderles presentar al pastor Gustavo Santana. Es un pastor que tuve la oportunidad de escuchar en una de sus predicaciones. Pastor, hemos sido grandemente bendecidos a través de lo que Dios está haciendo con usted, con su iglesia. Que Dios le bendiga. Es el pastor de un lugar llamado Gracia, y también es una hermosa iglesia. Que el Señor les bendiga y que les siga ocupando. Pastor, dejamos este tiempo en sus manos para que Dios nos hable a través de su vida. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias, el Señor te bendiga muchísimo, Carlos. Qué gusto poder saludarte y a todos los que están en línea en YouTube y a través de las diferentes plataformas donde pueda llegar mi voz. No importa si escuchas esto ahora en vivo o lo escuchas luego de pasado. Tengo que decirte que el Señor tiene un plan maravilloso para ti, tiene un plan maravilloso para tu vida. Y esta tarde quiero que podamos meditar en este plan y en la importancia de generar cambios. Les mando un fuerte abrazo a todos. Dios me les bendiga muchísimo. Muy bien. El sermón que voy a predicar el día de hoy, o lo que vamos a platicar el día de hoy, se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Hechos capítulo 17, desde el verso 1 hasta el verso 9. Dice el versículo 1 del capítulo 17 del libro de Hechos: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarnos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. El libro de Hechos, sin duda alguna, algunos lo conocen o titulan como la segunda parte del Evangelio de Lucas. Es sumamente interesante y tiene pasajes increíbles. Sin embargo, debo confesar que siento especial atracción por este pasaje en particular, por lo diverso que es y lo interesante y lo intenso que es. Desde el verso 1 hasta el verso 9, en el pasaje que acabamos de leer, encontramos una diversidad de situaciones bastante particulares. Pablo andaba en su segundo viaje misionero, y en medio de su segundo viaje misionero tenía por costumbre visitar las sinagogas, predicar el evangelio, encontrarse con propios y extraños, y este mensaje pues en ocasiones era bien recibido, como veremos más adelante, y en otras ocasiones era mal recibido. Pero lo cierto es que la fama que precedía a Pablo
y compañía les precedía. Por eso utilizan la expresión que utilizan en el verso 6, perdón, verso 6, ajá, donde dice que el apóstol Pablo y compañía dice, estos que trastornan el mundo entero. Y antes de sumergirnos en el pasaje, yo quisiera que habláramos un poquito de esta palabra, lo que significa trastornar. Y trastornar es mover algo que se encuentra en una posición que ya ha alcanzado cierto nivel de comodidad, cierto estatus allí, y moverlo bruscamente a una posición diferente, completamente distinta. Eso significa trastornar. No crea que le estoy llamando que usted es un loco, que usted es un trastornado o algo por el estilo, sino aquello, un cambio profundo que se debe generar, que se genera por medio de diferentes situaciones, por medio del accionar de Dios, por medio de decisiones propias, ¿no? Cada uno de ustedes que me mira, algunos de ustedes son bastante jóvenes, otros ya no tantos, como mi buen Carlos, que es mucho mayor que yo, tendrá 25 años más que yo soy un jovencito todavía, pero algunos de ustedes son muy jóvenes y si no generan cambios importantes ahora, van a ser víctimas de las circunstancias actuales en el futuro. Y lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros es que podamos alcanzar la plenitud de nuestros días, que podamos acordarnos ahora en nuestra juventud de nuestro Creador para que en el futuro, cuando los días malos vengan, porque los días malos van a llegar, nosotros podamos eh, estar seguros de dónde estamos. Días en los cuales diremos, no tengo en ellos contentamientos, no me alegro en ellos, no me siento feliz en ellos, ya me veo como mi papá, tengo las mismas entradas, la misma barriga, las muchachas dirán lo mismo de sus madres, qué sé yo. Es importante que podamos descansar en el Señor y que podamos ahora generar cambios sustanciales, cambios profundos, dirigidos por el Señor y por su Espíritu Santo, de forma tal que podamos vivir la plenitud de los días que Dios tiene por delante. Amén. Así que el día de hoy vamos a hablar de los que trastornan el mundo, de los que generan cambios importantes, no de los trastornados, no, eso no, sino los que trastornan al mundo, los que generan cambios importantes en su interior y de esta manera su mundo se ve trastornado por esos cambios. Lo primero, la primera característica que quiero compartir contigo en esta noche ya de los que trastornan al mundo, la encontramos en el versículo 1. Dice el verso 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Sí? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Lo primero que quiero decirte es que los que trastornan al mundo son gente esforzada y valiente. Repito, los que trastornan al mundo son gente esforzada y valiente. Y usted dirá, bueno, y el pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno, te comento un poquito. Pablo venía desde Anfípolis y entre Anfípolis y Tesalónica habían cerca de 150 kilómetros de distancia. Pablo venía de Filipos, perdón, y desde Filipos a Tesalónica habían 150 kilómetros de distancia. Entre Filipos y Anfípolis, 48 kilómetros. Entre Anfípolis y Apolonia, 52 kilómetros. Y entre Apolonia y Tesalónica habían otros 50 kilómetros. Así que eran 150 kilómetros de distancia. Y te tengo una noticia, en el mundo antiguo, donde vivió el apóstol Pablo, no había Uber, no había Didi, no había Cabify, no había Bit, no había nada de eso. Así que el apóstol Pablo tuvo que hacer todo ese recorrido a pie. Dicen en mi país, a pedal y bomba. En el carrito de Fernando, un ratito a pie y el otro caminando. Se lanzó 150 kilómetros a razón de unos 50 kilómetros por día. En un frío tenaz, a temperaturas bajo cero en algunos casos, seguramente en condiciones bastante precarias, pero el esfuerzo del apóstol Pablo estaba motivado en que él sabía que estaba obedeciendo un mandato de Dios, predicando el evangelio a los gentiles en todo el mundo conocido. Caminó a razón de 3 días, 50 kilómetros. Y no solamente esto, si lees el capítulo 16 te darás cuenta que el apóstol Pablo venía golpeado y azotado con muchas varas. Dice el versículo 22 del capítulo 16 del libro de Hechos. Había estado preso, de hecho lo tuvieron que sacar escondidito por ahí para que se pudiera ir, y estaba en medio de lo que era su segundo viaje misionero. Costaba, Pablo estaba esforzándose y estaba caminando lo que definitivamente podemos titular como la milla extra.
En el mundo actual, nosotros queremos alcanzar grandes cosas, pero que no nos cueste trabajo. Queremos hacer grandes cosas, queremos tener una gran pastoral juvenil, queremos tener una gran JNI, queremos tener una gran iglesia, queremos tener una gran carrera, queremos ser solventes económicamente, queremos tener muchos seguidores en redes sociales o todas las cosas que son importantes. Sin embargo, estamos completamente divorciados de un término particular y ese es el esfuerzo. Amados, nada de lo que vale la pena en el mundo es gratis. Nada de lo que vale la pena en nuestra vida es sencillo de obtener. Todo cuesta trabajo y para poder alcanzar aquello que realmente vale la pena, debemos ser definitivamente esforzados y valientes. Estoy completamente convencido que el Señor tiene un propósito maravilloso para ti. Estoy completamente convencido de que el Señor tiene una promesa maravillosa para ti. Sin embargo, si eres un perezoso o un holgazán, si vives todo el día rascando la panza o metido en el celular, nunca podrás alcanzar nada. Es necesario que seas un hombre, una mujer, un jovencito, una jovencita que se esfuerce y sea valiente. Porque lo segundo es eso. En ocasiones no nos esforzamos porque nos da miedo fracasar, nos da temor no tener éxito, nos asusta no alcanzar las metas que nos propongamos. Pero este mundo no es para cobardes. Las promesas de Dios no las conquistan los temerosos, sino aquellos que son valientes y están dispuestos a creer por encima de las circunstancias. No es detalle menor que en el libro de Josué, en el capítulo 1, en los primeros 9 versos, hay 3 versículos, versículo 6, versículo 7 y versículo 9, donde 3 veces el Señor nos da un imperativo o le da un imperativo a Josué y también a nosotros de que se esfuerce y sea valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. En primer lugar, dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual jura a sus padres, le daría a ellos. Es decir, si quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida, tienes que esforzarte y ser valiente. En el caso de Josué, era conquistar la tierra prometida y distribuirla entre las 12 tribus de Israel. En nuestro caso, es alcanzar el plan de Dios perfecto y debemos necesariamente esforzarnos y ser absolutamente valientes. En segundo lugar, prosperar. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debes esforzarte y ser muy valiente, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En ocasiones nos da temor, nos tiemblan los pantalones cuando la situación se pone color de hormiga, pero es precisamente en las situaciones color de hormiga donde la obediencia, el esfuerzo, la valentía y la fe tienen un lugar preponderante en lo que debemos hacer. Seguramente en sus corazones hay sueños, anhelos, hay ganas de conquistar grandes cosas, pero hay muchísimo temor o desobediencia, indisciplina. Amados, debemos esforzarnos, debemos ser valientes y entonces cuando nos esforcemos y seamos valientes en cumplir todo lo que hay en la palabra del Señor, como el Señor nos los indica, haremos prosperar nuestro camino y todo, no dice algunas cosas, no dice la mayoría de las cosas, sino todo nos saldrá bien. Amados, esfuércense y sean valientes. En tercer lugar, el versículo 9 dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, porque yo estoy contigo. En tercer lugar, debemos ser esforzados y valientes para no temer a la crisis. Yo puedo hacer un test ahora mismo si lo estuviese al frente a cada uno de ustedes y les haría una pregunta. Y háganlo simbólicamente, aunque yo no los esté viendo, ¿no? Pero les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes creen que el Señor caminó por encima de las aguas? Seguramente usted levantaría la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor multiplicó panes y peces? Seguramente muchos de ustedes levantarían la mano. Yo les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes creen que nuestro Señor es médico por excelencia? Seguramente ustedes levantarían la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que Él es dulce refugio? Y ustedes levantarían la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que Él es fuerza de nuestra debilidad? Y seguramente ustedes levantarían la mano. Y les quiero preguntar también, ¿cuántos de ustedes creen que en el mundo tendremos aflicción? Seguramente usted tenía la mano ya levantada creyendo que iba a decir algo que le iba a gustar a sus oídos, pero no, entonces ya la bajó rapidito. Pero no lo estoy diciendo yo, no voy a pensar, no, este pastor venezolano que se habrá creído, ¿cómo nos va a decir que en el mundo tendríamos aflicción? Pero no me reclame a mí, reclámenle al Señor. En el Evangelio según San Mateo dice, en el mundo tendréis aflicción. No dice por si acaso tienen aflicción,
No dicen en el momento en que les toque de casualidad el número de la aflicción. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y basta con observar los acontecimientos del mundo actual. Más de 500.000 o 700.000 han perdido el empleo en todo este año. El mundo está de locuras, es un mundo de locos. Rumores de guerra, anuncios de corrupción, corrupción moral, corrupción política, corrupción emocional, la destrucción de la familia como la conocemos. Cada vez es mucho más complicado vivir en este sistema. Sin embargo, el Señor nos dice que debemos ser esforzados y valientes aún a pesar de las crisis y a pesar de las situaciones hostiles. Debemos seguir adelante, debemos seguir trabajando y buscar la plenitud del propósito de Dios a pesar de que la situación en algún momento se ponga color de hormiga. Los que trastornan al mundo, el mundo, amados, son gente esforzada y gente valiente. En segundo lugar, vemos en el segundo principio o la segunda característica de los que trastornan al mundo, lo encontramos en el versículo 2. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. En primer lugar, los que trastornan al mundo son gente que se esfuerza y gente que es valiente. En segundo lugar, los que trastornan al mundo son gente constante y determinada. Los que trastornan al mundo son gente constante y determinada. Vemos que Pablo, como acostumbraba, llegaba a la sinagoga. Pablo tenía un plan. Pablo no estaba improvisando a ser un predicador itinerante. Pablo no estaba improvisando a ver qué le salía o cómo salía el negocio. Si usted lee Hechos capítulo 13, se dará cuenta que es así. Si lee Hechos capítulo 21, se dará cuenta que es así. Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 16. Pablo llegaba y tenía un plan. Y lo primero que hacía era predicar en una sinagoga que Jesús, a quien yo os anuncio, era Él, es el Cristo. Así decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un plan y era constante. Fue golpeado, fue puesto en prisión, fue rechazado, fue repudiado, fue injuriado, vilipendiado, se dijeron mentiras acerca de él, fue calumniado, fue rechazado y sin embargo Pablo fue constante en el plan de predicar el evangelio a los gentiles y comenzaba, la parte de su plan era ir a las sinagogas. El primer lugar cada vez que llegaba a una ciudad. Pablo era constante en esto y creo yo que este es uno de los males más constantes en esta generación. Es una generación que le cuesta la constancia porque no está acostumbrada a luchar contra la adversidad. No es primera vez que el mundo se enfrenta a una pandemia de estas características. De hecho, podemos encontrar gente con vida aún de más de 95, 97 años que ha vivido una pandemia y 2 guerras mundiales y aún así se mantuvieron firmes y siguieron adelante. En los estudios en Europa, la cantidad de suicidios adolescentes y de jóvenes de menos de 25 años aumentó en un 34%. La angustia y la aflicción de lo que podía venir, dijo, no puedo con esto y acabamos. La deserción universitaria, la deserción escolar, la deserción en trabajos, producto de las circunstancias adversas, cada vez es más constante. Amados, los que trastornan al mundo son gente constante y determinada, gente que no se diluye con facilidad, gente que pone no solamente una mejilla y la otra y levanta las manos y pelea hasta el final sabiendo que aquel que nos amó y nos salvó, nuestro amado Jesús, nos ha prometido la victoria. Debemos ser gente constante y determinada. Se le preguntó a 10 hombres que tenían fortunas de más de 100 millones de dólares, se les preguntó, es decir, eran billonarios, se les preguntó cuál era la característica que ellos creían que había sido su herramienta más importante para poder alcanzar la plenitud financiera. Entonces, uno de los criterios era evaluar si tenían una capacidad intelectual o una capacidad cognitiva superior al promedio, y solamente el 23% de los que se encuestaron tenían una capacidad intelectual mayor al promedio de la humanidad. El resto eran gente normal como usted y como yo. Se les preguntó si se debía al carisma que tenían.
Menos del 15% se consideraban buenos oradores o gente carismática, particularmente carismática. Se les preguntó si se debía a que eran agraciados físicamente. No se consideraban tampoco agraciados, que cerca del 2 o 3% se consideraba gente que era atractiva físicamente, que cumplían con los estándares de belleza del mundo, ¿no? Entonces, se les preguntó cuál era la característica que ellos creían que había dado el resultado final de sus fortunas. Y cerca del 90% respondió una cosa: fui constante. Me propuse una cosa y no me detuve hasta que la logré. Constancia y determinación. Pablo sufrió insultos, iba a la sinagoga. Sufrió contiendas, iba a la sinagoga. Sufrió rechazos, iba a la sinagoga. Fue constante en el plan de Dios porque entendió que en dicha perseverancia iba a alcanzar el propósito pleno de Dios para su vida. Podemos esforzarnos, en ocasiones nos esforzamos muchísimo, pero no somos constantes y a las primeras de cambio nos inventamos el plan número 3000, numeral 57, porque el plan número 2999, numeral 56, no funcionó. Y a las primeras de cambio inventamos una y otra y otra y otra cosa. El Señor no tiene trastes de basura. El Señor tiene planes y propósitos eternos. Y la única forma de poder alcanzar la plenitud de ellos, amados, es ser constantes y determinados. En primer lugar, los que trastornan al mundo son gente esforzada y valiente. En segundo lugar, los que trastornan al mundo son gente constante y determinada. En tercer lugar, encontramos la tercera característica la encontramos en el verso 3 y dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Repito nuevamente el verso: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En primer lugar, los que trastornan al mundo son gente esforzada y valiente. En segundo lugar, los que trastornan al mundo son gente constante y determinada. En tercer lugar, los que trastornan al mundo es gente que vive conectada. Gente que vive conectada, es decir, gente que tiene una vida devocional activa, gente que está conectada profunda y profusamente con nuestro Señor Jesucristo. Pablo presenta a Jesús como Mesías. Pablo habla de los sufrimientos del Mesías anunciados por el profeta Isaías más de 1000 años antes, en el capítulo 53. Pablo presenta a un Cristo que a Jesús, a quien anunciaba era el Cristo después de haber padecido. Pablo no presenta un mensaje solamente. Pablo no presenta un mensaje emotivo. Pablo no presenta solamente un sermón. Pablo está hablando de argumentos que están escritos en lo que el pueblo hebreo conocía como escrituras antiguas, como lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pablo está presentando a un Cristo que le está conectado con él intelectualmente, pero también espiritualmente. Pablo no está presentando a un ser cualquiera que escuchó domingo a domingo en un sermón o en una transmisión el sábado 8 de la noche, un pastor extranjero. No, señor. Pablo está presentando a un Cristo que él conocía personalmente y con el cual estaba conectado profusamente. La gente que trastorna el mundo vive conectada con lo eterno. La gente que trastorna el mundo presenta a un Dios que conoce. Habla de un Dios que conoce, no un Dios que escucha, sino un Dios que nuestros ojos espirituales han visto y nuestro ser espiritual ha experimentado a plenitud. Los que trastornan al mundo viven conectados con el Padre. Ahora que desconozco la totalidad de nuestra audiencia hoy, pero la mayoría, supongo que la mayoría han de ser gente joven, sobre todo en este círculo, los jóvenes han demeritado el poder y el peso de la oración. Los jóvenes han dejado de lado la importancia de la vida devocional activa, de la aplicación de disciplinas espirituales, ayunar, el ayuno, la meditación, la contemplación, la lectura de la palabra,
eso lo hemos dejado de lado. ¿Y qué tenemos en la iglesia? Tenemos jóvenes que son sumamente emotivos y que parecen piedras en un río que se dejan arrastrar por cualquier tipo de corriente. Los que trastornan al mundo tienen su corazón cimentado en Cristo. Los que trastornan al mundo tienen su vida cimentada en Él porque le conocen. Nadie puede hablar de un Dios que no conoce. Nadie puede orar a un Dios que no conoce. Nadie puede presentar a un Dios que no conoce. Pablo estaba completamente conectado con Jesús. Él sabía que Jesús era el Cristo. Estaba en las Escrituras, porque Pablo había leído en las Escrituras, meditaba en las Escrituras y profundizaba en las Escrituras, porque era fariseo, como él mismo se presenta en una de las cartas que escribió. Pablo no solamente presenta a un Dios que conoce teóricamente, sino un Dios que conoce también prácticamente en aquel camino cuando cae y queda ciego, porque Jesús se le presenta. Y algunos de nosotros llegamos y hablamos de Jesús y decimos que le conocemos y decimos que hemos hecho nuestra decisión de fe, pero realmente no tenemos una conexión genuina con el Padre. Es en intimidad, amados, donde el Señor nos dice que es bueno y que es malo para nosotros. Es en intimidad, amados, donde el Señor nos dice cuáles son las decisiones acertadas y cuáles no. Es en la intimidad, amados, donde el Señor abre nuestro entendimiento y donde quita el velo de nuestros ojos. La única forma de alcanzar la plenitud y de cambiar radicalmente nuestro entorno es viviendo conectados con aquel que nos amó y nos salvó, nuestro amado Jesús. Debemos necesariamente profundizar en la palabra, debemos leer en la palabra, debemos invertir nuestro intelecto en la palabra y nuestra espiritualidad en la palabra. Lamentablemente, el fundamentalismo nos hizo creer que si racionalizábamos éramos apóstatas o podíamos llegar a convertirnos en ateos, y nada está más lejos de la verdad. El libro de Hechos nos dice en el capítulo 2 que la iglesia primitiva meditaba en la doctrina de los apóstoles, lo que los apóstoles le enseñaban. Habla de un proceso cognitivo, de un proceso intelectual, de una conexión genuina a plenitud. Por eso ellos profundizaban, meditaban en la doctrina de los apóstoles. Y el Espíritu Santo, dice al final, añadía día con día a los que habrían de ser salvos. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Pues que el Espíritu Santo no elimina el intelecto. Es decir, usted no es menos espiritual o usted no es más espiritual porque usted decida renunciar completamente a cualquier tipo de ejercicio intelectual. No, señor, pero tampoco la intelectualidad elimina el Espíritu Santo. Estos se conjugan y crean una unción espectacular. Debemos vivir conectados con el Padre, nuestra vida devocional, nuestra vida de oración. Debemos ser, como dice el Señor en su palabra en Mateo capítulo 5, versículo 3, pobres de espíritu, porque estos van a conquistar el reino de los cielos. Entonces, tenemos ya 3 puntos y me faltan aún otros 3, así que esto ya dejó de ser sermón para convertirse en velada. No, mentira, ya voy a terminar. En primer lugar, entonces, los que trastornan al mundo son gente esforzada y valiente. En segundo lugar, los que trastornan al mundo son gente constante y determinada. En tercer lugar, los que trastornan al mundo entienden la importancia de vivir conectados con el Señor. En cuarto lugar, los que trastornan al mundo entienden la importancia de dar. Los que trastornan al mundo entienden la importancia de dar. Vemos que en el versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Encontramos que esta misión tipo iglesia, la conoceríamos nosotros dentro de nuestra denominación, se estaba desarrollando en casa de Jasón. Probablemente Jasón dio de su tiempo, como le hicieron Pablo y Silas. Probablemente Jasón puso las sillas, probablemente Jasón que puso la comida, probablemente Jasón amplió el espacio. Jasón dio de lo que tenía porque entendió que era sumamente importante que a través de lo que él daba, el Señor estaba edificando su obra en Tesalónica. Entonces, los que trastornan al mundo entienden la importancia de dar. Pablo dio de su vida en pleno, dio de su tiempo, dio de sus recursos.
Jasón, lo mismo, dio de su tiempo, sus recursos. Silas, lo mismo, su tiempo, sus recursos, dio su vida en pleno. Y por eso lograron trastornar. No fueron cristianos tiranosaurios rex que tienen las manitos así y las manos no le llegan a los bolsillos y son incapaces de dar. No fueron cristianos que tienen sordera de responsabilidad, que cuando se les pide algo, entonces ya no escucharon, ¿no? Hermano, necesitamos, y en ese momento desconectan los oídos, cierran los oídos. No, tanto Pablo como Jasón, como Silas y compañía entendieron la importancia de dar de su tiempo, dar de sus recursos, dar de su esfuerzo para el crecimiento de la obra. Y por eso lograron trastornar el mundo. Amados, en mi país, mi pastora, Loida Lara de Cordero, es una mujer que tiene una voz espectacular. Y yo estoy seguro que si usted no la conoce acá en vida, la conocerá allá en los cielos. Y esta mujer canta increíble. Y ella, como buena nazarena de hace muchísimos años, cantaba canciones muy tradicionales hasta para pedir la ofrenda. Y no se preocupe, yo no voy a cantar porque yo soy solista. Cuando yo canto me quedo solo, todo el mundo se va. Pero sí voy a relatar un poquito la letra de la canción, porque seguramente aquí también la han cantado o la cantaban hace muchísimos años. Y es esta canción que decía, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy. Y la cantábamos 1000 veces mientras entregábamos nuestros diezmos y la gente pasaba y llevaba su diezmo y llevaba su ofrenda, ¿no? Pero estoy seguro que si en la parte de atrás del templo, en la parte de arriba hubiese habido una cámara, hubiésemos puesto una cámara escondida, nos hubiésemos dado cuenta de las luchas de algunos hermanos, ¿no? Cuando comienzan a cantar, mi ofrenda doy, mete la mano en el bolsillo, billete de 500 pesos, el Señor reprenda al diablo, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, mete la mano, billete de 200 pesos, el diablo, Satanás, te reprendo en este momento, te reprendo en esta hora, y sigue buscando, hasta que consigue la monedita de 5 pesos. Y así contribuyendo el evangelio, extiendo, Dios ha hablado. Aleluya, mi ofrenda doy. Hermano, ¿cómo vamos a impactar al mundo si nosotros no creemos en que nuestras finanzas son herramientas también en manos de Dios para trastornar este mundo que necesita tanto de Cristo? Los que trastornan al mundo entienden la importancia de dar. Los que trastornan el mundo entienden la importancia de involucrarse, no solamente de dicho, no solamente con la saliva, sino con el sudor y con los recursos. Las cosas, amados, es mejor hacerlas que decirlas, porque cuando las hacemos, se dicen solas. Hay gente que les gusta hablar solamente con la saliva, y los que trastornan al mundo entienden que se habla con el sudor, se habla con hechos, se habla con trabajo, se habla involucrándonos, y debemos dar y dar. Debemos contribuir con nuestra iglesia, contribuir con nuestros ministerios, contribuir con el trabajo que se desarrolla en nuestra comunidad. Los que trastornan el mundo entienden la importancia de dar. Y amados, les voy a ser sincero, algunos me han dicho, pastores, que no tengo. Hijo, hija, uno no da porque tiene, uno da porque ama. Uno no da porque tiene, uno da porque ama. En el Evangelio de Juan encontramos el verso más repetido y más dicho en la historia de la humanidad en la iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Uno no da porque tiene, amados. Uno da porque ama. Y en el momento en que el amor sea nuestra principal motivación para dar, encontraremos que el Padre va a multiplicar nuestros esfuerzos al 100 por 1. Encontraremos que el Señor va a multiplicar nuestras finanzas y que va a ser una obra gloriosa y maravillosa cuando renunciemos al miedo, al egoísmo y al egocentrismo. Un corazón agradecido da. Un corazón que ama da. Recuerdo en el inicio de mi vida ministerial, por allá en los años 1600, cuando el tirano mandó en Venezuela, fundamos un ministerio llamado Ministerio SUAT, S-U-A-T, Santidad, Unidad, Amor y Testimonio. Y era el ministerio desarrollaba una actividad que se llevaba a cabo del 3 de enero al 7 de enero, el inicio de cada año.
Y usted veía que era el pastor Mervin Cordero, pastor en Guajuapan de León, en el estado de Oaxaca, el hermano Alexander Arias, aún sigue en Venezuela, y mi persona. Tendríamos 19, 18 años, 20 años, no más de ahí. Aún estábamos terminando la universidad y trabajábamos con lo que teníamos. Ahorrábamos durante todo un año para poder pagar la comida, para poder pagar gasolina, para poder alquilar el campamento, para poder alquilar el sonido, para poder alquilar las luces, para poder hacer todo un evento, porque creíamos que nuestros jóvenes necesitaban un cinturón de herramientas para trabajar. No nos ayudaba el distrito, más allá de darnos los permisos, pero financieramente no lo hacían. No lo hacía, las iglesias del distrito no se ponían de acuerdo para darnos un fondo. No, todo salía de nuestra bolsa y el Señor nos bendecía y nos multiplicaba el 100 por 1. Recuerdo que en aquellos entonces, quien hoy es mi esposa, mi novia, formaba parte también del board directivo del ministerio, y estábamos endeudados, no teníamos cómo pagar el final del campamento, porque luego lo que le cobrábamos a los muchachos para que pudiesen ir era absolutamente nada, era un costo irrisorio, y no teníamos cómo pagar al final lo que nos restaba de pagar el giro. Y ella, pues ya se había graduado, era la única que se había graduado y estaba generando dinero, y dice: yo les presto el dinero, muchachos. Pues nunca le pagué, así que me tuve que casar con ella para poderle pagar. Pero lo que les quiero decir con esto es que entendimos la importancia de vertirnos y de invertirnos, de dar dinero, de dar de nuestro esfuerzo, de dar de nuestros recursos. Usted veía a todos el 1 de enero, el 2 de enero comiéndose su recalentado bien sabroso, y nosotros cortando papeles, pegando, pintando, acomodando, porque los chamos llegaban el 3 de enero hasta el 7 de enero al campamento Jiraquito en Venezuela. Amados, los que trastornan al mundo entienden la importancia de dar. El Evangelio no tiene la simple tarea de presentar programas edificantes, de presentar una palabra edificante, no solamente eso, sino de fomentar tampoco de fomentar buenas conductas, sino trastornar dinámicamente la vida de todo y de todos. El Evangelio tiene la función de trastornar dinámicamente la vida de todo y de todos. Y si tu vida no ha sido trastornada, entonces deberías preguntarte si realmente Jesús habita en tu corazón. Si tu vida no ha sido trastornada, deberías preguntarte realmente si tu corazón ha sido transformado por aquel que creó los cielos y la tierra. Si tu vida no ha sido trastornada, deberías preguntarte realmente en quién has creído, o incluso por qué estás en esta transmisión. Juan Wesley decía: cuando hablas de fuego, la gente quiere verte arder. Cuando hablas de fuego, la gente quiere verte arder. Amados, debemos dejar de tanto discurso, de tanto cuento, porque el mundo está lleno de cuentos y de cristianos de cuentos, para convertirnos en cristianos que trastornen el mundo real y genuinamente. El fruto es sumamente importante. Recuerdo, y con esto voy a terminar, una anécdota que leí en el libro biográfico de Juan Wesley. Juan Wesley mandaba a sus discípulos a predicar por los diferentes caminos ingleses, y cuando regresaban, él les hacía una pregunta. Él les decía: ¿cómo te fue? Y estos respondían, bueno, podían tener dos respuestas: no me fue bien o me fue mal. Si ellos respondían, me fue mal, él no les hacía tantas preguntas, pero si respondían, le fue bien, les hacía un par de preguntas más. Cuando decían, me fue bien, le preguntaba cuántos habían creído en Jesucristo, qué había generado, y ellos echaban todo el cuento. Pero cuando respondían, me fue mal, Wesley se sentaba con ellos y generaba un diálogo bastante más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué te fue mal? Y ellos decían, bueno, es que nadie me prestó atención, nadie me miró, nadie se sentó a dedicar unos segundos a lo que escuchaba. Y Wesley decía, creo que debes revisar muy bien tu mensaje. A otros decían, no, pues me golpearon, me empujaron, me lanzaron en un montón de lodo, etcétera. Y a este Wesley abrazaba y besaba. ¿Y por qué? Porque un corazón encendido genera oposición. Un corazón encendido genera trastorno. Un corazón encendido genera cambios. Nunca genera indiferencia. Amados, debemos convertirnos en aquellos que son capaces de trastornar al mundo. El mundo está deseoso
de cristianos, nuestra denominación, nuestras iglesias están anhelantes y fervorosas de jóvenes, de jovencitos, jovencitas, hombres y mujeres que estén dispuestos a trastornar el mundo. En primer lugar, esfuerzo y valentía. En segundo lugar, constancia y determinación. En tercer lugar, una conexión devocional genuina. Y en cuarto lugar, gente que entienda la importancia de dar. Amados, cuando hablemos de fuego, recuerden que el mundo nos va a querer ver arder, nos va a querer oler, a ver si es verdad que olemos a humo de ese fuego maravilloso de la santidad de la cual estamos hablando y es el eslogan de nuestra iglesia. Vamos a orar. Señor, doy gracias por tu infinito amor y por tu gran misericordia. Te alabamos en esta noche, Padre Santo, y exaltamos tu infinito nombre. Gracias porque tú, Señor, al igual que Pablo, has trastornado nuestras vidas. Tú fuiste el mayor trastornador de la historia y cambiaste el mundo y lo pusiste al revés. Aquellos que pensaron que venías con espada y a tomar tu lugar en el trono terrenal, se equivocaron. Tu batalla no se libró en ningún campo de guerra y no ocupaste espada. Tu arma fue el amor, tu bandera fue la esperanza. Y el campo de batalla fue el cerro de la calavera, donde en una cruz, 3 clavos y una corona de espinas definieron, Señor, lo que sería el acto de mayor esperanza. Tú fuiste esforzado, Señor, y valiente. No tuviste miedo a los golpes, no tuviste miedo a los escupitajos, no tuviste miedo, Señor, al maltrato y al repudio. Cuando la cruz pesaba más, después de horas de interrogatorios, tú te esforzaste, Señor, y llegaste a la cima del mundo. Señor, cuando algunos te invitaban a que te convirtieras en un revolucionario, tú fuiste constante en el plan del Padre. Padre Santo, en el momento de tu aflicción buscaste a tu Padre en el huerto de Getsemaní y aún en la cruz elevaste tu voz buscándolo, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Papito, si alguien nos enseñó la importancia de dar, fuiste tú. Nos diste a tu Hijo y tu Hijo dio su vida por nosotros. Señor, ayúdanos a ser esforzados como tú lo fuiste. Ayúdanos, Señor, a ser constantes como tú lo fuiste. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir conectados contigo como tú viviste conectado con tu Padre. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a que nuestro corazón sea un manantial de generosidad, de que entendamos la importancia de dar, aún en momentos tan duros como este. Papito, permitamos que la gente, cuando nos escuche hablar de fuego, nos vea arder por medio del fuego de tu Espíritu Santo. En tu precioso y santísimo nombre oro. Amén y amén. Amados, les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga muchísimo. Bendiciones.